Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Muy buenos días, Julio. Buenos días a este maravilloso equipo y a todo nuestro pueblo de aquí y de allá. Todo nuestro cariño, empezando esta semana ya a finales de noviembre. Y a propósito de noviembre, tengo que retomar un tema histórico asociado a Manuel Aurelio Tavares Justo, asociado a la guerrilla del año 1963, porque justamente un 28 de noviembre, un puñado de dominicanos, un puñado de defensores de la libertad y de la democracia de República Dominicana decidieron armarse, levantarse en armas para reivindicar el gobierno derrocado de Juan Bosch. Me estoy refiriendo a aquel acontecimiento que eliminó lo que debió de ser la génesis, la nueva génesis de la democracia de República Dominicana en el año 1963, en septiembre del 63, cuando la oligarquía nacional y sectores internacionales derrocan al gobierno de Bosch. Meses después, apenas 2 o 3 meses después, ese gran grupo de dominicanos decide irse a las montañas. Y eso fue un 28 de noviembre. ¿De noviembre? Sí, que es decir que se cumplieron 58 años. No fue la oligarquía nada más que conspiró contra Bosch. Perdóname. Que no solamente fue la oligarquía que conspiró contra Bosch. Bueno, sí, pero ya ese es otro análisis. Como no has dicho que tenemos poquito tiempo. También la iglesia y la Fuerza Armada. Bueno, pero ellos son parte de. Católica, claro, son los brazos operativos de igual también. Que en Chile, con Allende. Pero en fin, en esa ocasión sabemos que finalmente ese movimiento fue derrotado, pero quedó el espíritu de defensa de los valores democráticos en nuestro suelo. Manolo fue asesinado, fue fusilado un 21 de diciembre, es decir, un mes y pico después de levantarse, conjuntamente con 14 compañeros más que se habían entregado, acogiéndose a un llamado del gobierno provisional de entonces, que era un gobierno de facto, y aún así los representantes, los oficiales de las Fuerzas Armadas que lo capturaron, encabezados por el general Ramiro Matos, el hoy general retirado Ramiro Matos, pues simple y llanamente lo por fusilaron. Orden de Estados Unidos simple y llanamente lo fusilaron. Para que Ramiro pasara lo mismo que en Cuba con Fidel. Sí. Lo fusilaron por orden de los Estados Unidos. Incluso confiesan también algunos de los sobrevivientes que él llamó a los campesinos. Quien era oficial, quizá capitán. ¿Ustedes creen que podemos conseguir a Ramiro Matos para entrevistarlo aquí? Bueno, el asunto es que él convocó, según confiesan los historiadores y además los sobrevivientes, a los campesinos de la zona, diciendo, vean para que ustedes... Uno de los miembros del triunvirato renunció por la muerte de Manolo. Por la muerte de Manolo y sus compañeros, sí. En fin, llamó a los campesinos para decirle, ustedes verán cómo se matan a los comunistas. Y efectivamente, así fue. Sobrevivieron personas que más tarde también han jugado un papel importante en la vida política nacional, como Abel Rodríguez de Lor, fue uno de los sobrevivientes, y quien fuera Procurador General de la República, Fidelio Despradel, que anda todavía, ¿verdad?, haciendo labores políticas en defensa de la democracia, la libertad, la patria. Chaljú Mejía anda todavía también activo, y otros ya posteriormente murieron, como Piqui Lora. Homero Hernández. No, Piqui no. Sí, ya Piqui no murió eso. Dije posteriormente. Que posteriormente, yo hablé de los sobrevivientes, y que posteriormente murió ella, como también Cordero Michel, que fue profesor de la UAS, Homero Hernández y otros. En fin, logra aquellos que sembraron esas semillas recogiendo los acontecimientos del 14 de junio del 59, y que más tarde tuvo también su manifestación en abril del año 1965, porque toda esa ofrenda... Que Manolo no estaba de acuerdo con hacer esa guerrilla. Bueno, pero sí, incluso... y fue que se le impuso a Manolo esa salida. Pero fueron decisiones ya políticas, que esas son otras discusiones. Sí, pero es bueno que se sepa también, porque es la verdad histórica, no es solamente... El presidente del triunvirato, que era Emilio de los Santos, que fue el presidente de la Junta Central Electoral que eligió a Juan Bosch en la elección de diciembre del 62. Él preguntó, cuando le dijeron, murieron en un intercambio de disparos 15 guerrilleros.
¿Y cuántos militares? Él preguntó, o sea que él no controlaba nada. Cuando le dieron el informe, entonces él preguntó, ¿cuántos militares hay heridos? Ninguno. ¿Cuántos militares hay muertos? Ninguno. Eso fue una masacre. Y se renunció. No, ellos realmente se habían entregado. Porque había sido una decisión, de hecho, una decisión hecha que era el último frente, eran 6 frentes. Que de hecho ya los otros 5 habían sido o diezmados o se ¿Tú sabes de dónde salen muchos de ellos? Estaban escondidos en la UAS con la cuestión del golpe de Estado. Luis Ibarra y ese grupo estaba todavía en la UAS. Y de ahí se van a una loma a pelear. Pero además, después que una persona está reducido como prisionero, asesinarlo así es una vaina propia de Napoleón, de Gengis Khan. Hay que recordar, para que no se creara el mito de Fidel Castro. Hay que recordar para las nuevas generaciones que cuando hablamos de Manuel Aurelio Tavares Justo, sí que era el secretario general del Movimiento Revolucionario 14 de junio, él era el esposo de Minerva Mirabal, y cuñado de las otras dos hermanas que habían sido asesinadas también. Le dieron golpe en esa 40 y nunca habló Manolo. Así que estamos hablando de grandes patriotas dominicanos, grandes figuras. Y de hecho, quizás ellos junto con Máximo López Molina, que fue el primero que se levantó en armas en defensa de la constitucionalidad del 63, a ellos se debe también en gran medida el buen nombre de Juan Bosch y de esa lucha por con quién se puede hablar de eso? Con Cayetano. Cayetano sabe de eso. Hay que traer a Cayetano. Muy bien, entonces. Yo lo entrevisté. Interesantísimo. Volviendo a nuestro diario vivir, yo me sumo a las felicitaciones que ya hiciera Julio Martínez Pozo esta mañana a Pablo Ulloa, que fue electo presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que en otras palabras también para muchos quiere decir defensor del pueblo. Sabemos que va a ser un buen trabajo y no hay dudas también que eso manifiesta el grado de avance que hemos tenido en el mundo, en el plano democrático, en República Dominicana. Yo creo que es una manifestación de eso también. Y algo interesante, que fue electo unánimemente. Tú informaste, Julio, ¿verdad? Sí. De manera unánime. O sea que eso implica mucha credibilidad y mucha confianza. Así que a Pablo Ulloa, nuestra felicitación y le auguramos éxito, y sabe que nos tiene a todos acá como sus colaboradores en caso de ser necesario. Quiero referirme así rápidamente también al tema del director general de la policía y sus declaraciones. Esas declaraciones lo van a perseguir a él toda su vida, independientemente de que se haya excusado. Porque el tema... Pero la excusa fue peor que la declaración. De verdad. Él pidió disculpas. Incluso al final, yo no sé si tú la viste, al final... Él está leyendo un teleprompter y dice firmado mayor general. O sea, que el que manejó eso no supo ni siquiera manejar las cosas de manera correcta en ese aspecto. Que debió editar eso, sacarla de nuevo. Pero en fin, una pena, a este jefe a este director general de la policía le va a perseguir esas declaraciones que fueron realmente muy desajustadas, muy incorrectas, independientemente de que creo, como ya han analizado nuestros compañeros, que en el fondo él trataba de hablar de hogares disfuncionales, en el fondo. Sin embargo, no supo manifestarse y recurrió a lo que posiblemente son los vocablos, la forma de ellos referirse de manera cotidiana, pero que no se puede manejar ese tipo de cotidianidad en declaraciones oficiales de un jefe de policía. Así es. Fue un grave error. Y mucha gente se preguntaba por qué no lo destituyeron. Porque había... ¿Quién? Al jefe, Oye, pero si tiene buena intención, por la forma lo van a destituir. Bueno, pero una cosa es tu enfoque, tu análisis. Pero el movimiento que se dio en las redes fue de presión hacia la renuncia. Pero claro fue que así, sí. Claro que sí. Destituirlo por eso. Que debieron haberlo quitado. No, pero en otro país se lo llevan. Se lo llevan. Sí. Es más, pero él pidió disculpas. Él pidió disculpas media hora después. Pero oye lo siguiente. Hay errores que no se cometen. Él es un error de forma y fue correcto. Es un error de forma. ¿De forma? Sí, de forma. Concepción. No, de concepción. De forma, de concepción. De filosofía. No fue de concepción, fue de forma. Fue de visión. El paso de él. Pongan el video para que ustedes vean que de forma. El paso de él de pedir disculpas fue correcto.
era lo que se aconsejaba. ¿Quién no se equivoca? Sin embargo, yo dudo de la gente que no se equivoca. Perdón. Si ese jefe de la policía hubiese declarado eso, teniendo 8 o 9 meses nombrado, o un año más, se lo llevan. No. Se lo llevan. ¿Por qué no lo quitan ahora? Es verdad. Porque hubo una reacción generalizada en términos sociales y políticos en el país. Y eso a él le genera problemas de confianza y credibilidad también. Ese tipo de declaraciones, por supuesto que sí. Si te pones, tú que eres un seguidor, José, de las redes, sabes que la respuesta de las redes fue bastante ácida en contra, muy ácida. Ahora, ¿por qué finalmente lo correcto era Twitter? Bueno, lo correcto son cosas distintas. ¿Por qué lo correcto era? Muy buena observación. La gente de Twitter cree que el mundo es Twitter, la red menos usada, más burbuja del país. ¿Por qué ocurrió así? ¿Por qué pide disculpas? ¿Por qué no fue finalmente cancelado? ¿Por qué no fue retirado? Porque podía ser un error, podía ser un golpe político para el presidente de la República. Para mí porque fue deforme el error. Pero bien, pues lo que estoy hablando, ¿por qué el presidente no lo quita? Porque de quitarlo, se iba a convertir en un boomerang político contra él mismo. Todo lo que cometen errores de fondo, Abinader se lo lleva. Su nombramiento. Finalmente, la salida política era precisamente un paso moral. Una respuesta moral por parte del jefe de la policía. Ahora, ¿qué pasa con este jefe de la policía? Que va a tener que ser mucho más cuidadoso. Yo te hago una propuesta. Va a tener que tratar nosotros no escuchamos lo que él dijo para que ustedes vean que lo estamos hablando mal? Vamos a dejar que él termine. Yo sé lo que él dijo y todos lo sabemos. Sí, pero más adelante. Sí, por supuesto. ¿Tú tienes alguna expectativa de capacidad oratoria de ese director distinta a la que él tiene? ¿Alguien tiene una expectativa de buen manejo mediático? Una cosa es oratoria y otra cosa es concepción. Por usted ve el discurso de Falango, no fue solamente el pedazo que sale. Pero a mí no me genera ninguna expectativa. Yo no espero que él sea acertado hablando en nada. No, bueno, por ahí voy. Son de las dos cosas que quiero precisar sobre ese tema. Dos cosas más. O sea, básico, con esa realidad, con esa situación, esa metida de pata que él realmente hizo. Él tiene dos caminos a seguir. Uno, ser efectivo. Así es. Tiene que ser efectivo y eficaz ahora en su gestión, porque cualquier otra metida de pata va a significar su salida, pero al mismo tiempo, repito, eso afecta también la imagen misma del presidente. Que vayan para Guachupita, y en segundo lugar, aparte de que tiene que ser eficaz 100%. Me están mandando todos los muertos que hay en Guachupita, me lo está mandando Pedro desde allá. Pedro Mejía. Bueno, con las fotos, yo no me atrevo. Yo lo voy a poner en mi programa porque es horrible lo que está pasando en Guachupita con las bandas. Lo que te quiero decir es que no es conocido por ser un gran orador. Pero voy para ese segundo tema. Es un policía. Ya he dicho que son dos. Él tiene que acogerse a dos situaciones. La primera es tratar de ser lo más efectivo posible en su gestión, porque ya tiene ese estigma. Y segundo, dejar de hablar, poner a otra gente a hablar. Sí, él no es un gran orador. Poner otra gente a hablar. Y en ese sentido tienen que sus asesores o los organismos que sean o el gobierno superior ayudarlo y tenerles voceros, una vocería eficiente, porque él finalmente es un desastre cuando habla. Pequeira es muy bueno, que ponga Pequeira para las tomas que tienen más matices y él para las grandes frases de ejecutorio. Y bueno, el mismo Leonel Fernández reaccionó y dijo, bueno, yo soy hijo y la mayoría de este país, bueno, no la mayoría, pero un porcentaje importantísimo es hijo de madres solteras. Entonces es una metida de pata seria. Ropa subió doña Rosa Carlos Dores en la educación que Leonel le dio. Fernández, su lavando mamá también, ropa. Y la mamá de Leonel también, precisamente. Con dos trabajos y a propósito de Leonel. A propósito de Leonel. Y a propósito de Leonel. ¿Tiene el audio? Bueno, adelante. Continuamos con Leonel. A propósito de Leonel, Julio, para terminar. Sí. Este fin de semana estuvo también juramentando. Lo mismo hizo Danilo Medina. Coincidían los dos dirigentes políticos en juramentaciones. Ahora, veo una diferencia en los discursos. En el discurso de Danilo se concentra Danilo ante todo a hablar del PLD, y eso es correcto, tal vez es su derecho. Ante todo se concentra en el Partido de la Liberación Dominicana, pero al mismo tiempo es ausente su discurso en el análisis de la realidad política nacional.
he venido diciéndolo, me llama mucho la atención esa falta de orientación hacia la realidad política nacional en los discursos de Danilo. Incluso Danilo dijo algo que me llamó también marcadamente la atención, y repito, cuando él dice que destaca que hubo un aumento del PIB en República Dominicana, lo que explica las grandes torres de apartamentos en Santiago y la cantidad de vehículos que hacen intransitables las calles de Santiago. Recuérdese que él estaba en Santiago este fin de semana y terminó diciendo, y eso no se veía en el año 2012. Entonces, ¿por qué esa referencia al año 2012? Pareciera que el enfoque sea el gobierno del 2012. En lugar de enfocarse en el gobierno actual, se enfoca en los gobiernos del 2012. Y yo creo que eso es incorrecto, porque total era el mismo gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Sin embargo, la respuesta en el discurso de Leonel, ¿qué se observa? Se observa una orientación a destacar la realidad política nacional. Y lo que dice en este fin de semana es que la Fuerza del Pueblo está en vigilancia, está vigilando las acciones del gobierno. Y llama la atención también del gobierno en el sentido de trabajar para controlar el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad de la República Dominicana. Buscar la manera de frenar o controlar la inflación. Porque justo esa misma realidad, destaca Leonel Fernández, fue lo que llevó a la salida del PRD en el año 2004. Y, por supuesto, dice que en ese caso tenemos un gobierno del PRM, pero sabemos que en gran medida el PRM no es más que la repetición del PRD. Hace esa advertencia y hace ese símil histórico. Y vale la pena tomar en cuenta el contenido de esa orientación de Leonel Fernández. Ok. Nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos, que estén ahí con ellos y que nosotros podamos exigirle a través de sus padres cuál es la educación que les han dado. Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o en los reclutamientos hombres y mujeres de madres solteras. O sea, vamos a tener mucho cuidado por eso, porque esa madre soltera que no tiene ninguna culpa, que es por la desigualdad tal vez que han sufrido, tienen que irse a trabajar para mantener sus hijos y tienen que dejarlos solos. O sea, hay que entenderla, hay que resolver ese problema a través del Estado Dominicano y hay que ver cómo nosotros podemos captar a través de estos medios, a través de ustedes, la ayuda de ustedes, hombres y mujeres que tengan a papá y a mamá, que lo hayan educado. Bueno, ¿vieron ahí? ¿Que vieron que la discriminación? No, él dice... Es lo que tiene que decir. Lo contrario, de madres solteras que tienen todas las condiciones para poder estar en la policía. Carajo. No. Él dice que las madres solteras no tienen la culpa y dice que tienen que dejar a su hijo solo para ir a trabajar. No lo dice. Cierto, pero entonces, y que es un problema de desigualdad. ¿No lo dice? Sí, lo dice. Lo dice ahí. La paternidad responsable. Por eso se siente. Porque confundió dos conceptos. Lo confundió. Es paternidad irresponsable. Confundió dos conceptos, el de madre soltera con el de familia de... Ahora, el problema es que la policía no puede utilizar como indicador básico el tema de los hijos de mujeres de madres solteras. Es un indicador, es solo un indicador, pero deben de aferrarse a otros indicadores más profesionales. Cambio fuera, escúchame. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.